siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Signos Vitales. Las enfermedades respiratorias constituyen 5 de las 30 causas más comunes de muerte en todo el mundo. El EPOC es la tercera, las infecciones de las vías respiratorias la cuarta, el cáncer traqueal, bronquial y pulmonar el sexto y la tuberculosis es la 12ª. El asma es la número 28. Esos son datos del Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales. Con este dato entonces damos inicio al tema de hoy, que son enfermedades respiratorias. Para eso está con nosotros el doctor Pedro Alonso Jaimes Lasprilla, médico cirujano con más de 45 años de experiencia en el campo. Doctor, es un placer tenerlo en el estudio de Signos Vitales. Muchas gracias por invitarme y aquí estoy listo para tratar de resolver las incógnitas que se presenten con respecto a las enfermedades respiratorias. Claro que sí, doctor. Pues entonces comencemos por definir qué son esto de las enfermedades respiratorias, que a propósito pues hoy está como tan de moda con todo este tema del COVID-19. Bueno, las enfermedades respiratorias son patologías que afectan el tracto respiratorio y la afectación que se presenta es comprometiendo el flujo de aire a los pulmones, que esa es la función del tracto respiratorio. Entonces estas enfermedades interfieren en ese flujo y van a hacer que el intercambio de oxígeno, o sea, la oxigenación de la sangre, sea mínimo y con esto se afecta la calidad de vida del paciente. Doctor, existen, como lo mencioné al principio, varias enfermedades respiratorias que digamos que se categorizan por su tipo de afectación, su gravedad, pero ¿cuáles son de pronto las más comunes en nuestro país? O no sé si de pronto podemos hablar de algo más cercano, en el suroeste, por ejemplo, o usted que pues labora en el municipio de Andes, ¿cuáles son como las más comunes? Bueno, hay varias clasificaciones, pero entonces, digamos, la más común y que nos ha dado a todos es el resfriado común. También tenemos las gripas, ¿no? La otra ya siguen faringitis, laringitis, tenemos el asma, que es muy frecuente, tenemos el EPOC también, las rinitis, que también son importantes, y ya posteriormente vemos neumonías, bronconeumonías, pleuritis en general. Esas digamos que son enfermedades que de pronto mal cuidadas o siguen pues como avanzando en ese grado que finalmente desencadenan en una complicación respiratoria mayor. Doctor, pero ¿cuáles son de pronto? Me decía lo de la clasificación, hay varias clasificaciones, por ejemplo, se clasifican en leve, moderada y grave. También se clasifican en infecciones respiratorias agudas y crónicas. Y las agudas se pueden diferenciar entre agudas, enfermedades agudas respiratorias superiores y enfermedades agudas respiratorias del tracto inferior. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, entonces las superiores tenemos la rinitis, tenemos la laringitis, tenemos la amigdalitis, tenemos la rinofaringitis. Y las inferiores ya tenemos el EPOC, puede ser una, la bronquitis, las neumonías, ya en el tracto respiratorio inferior. ¿Hay algo, doctor, por ejemplo, con los síntomas de esas enfermedades, si es lo comunes o de pronto lo que lo podemos asociar con lo que son resfriados comunes, por ejemplo, pero que pueden ser de pronto una patología más grave? ¿Cuáles son entonces como esos signos de alarma, esos síntomas que me tienen que hacer pues como preocuparme y pues finalmente decidir consultar al médico? Bueno, mire, los síntomas de una afección respiratoria, yendo lo más importante, uno se da cuenta de cuando tiene una infección respiratoria porque lo primero que le da es la tos, una tos persistente, una tos con secreción, con flemas. Las flemas pueden ser claras, pueden ser purulentas, pueden ser con sangre. El otro es el moco, se nos tapa la nariz, hay una congestión nasal, presencia de moco, presencia de estornudos. Esa es una de las más frecuentes que a todos nos ha dado. Después ya sigue lo que es la difonía, entonces el paciente comienza con dolor de garganta, no puede hablar bien, se le pierde el olfato. Después ya se viene una cosa más agresiva, que es lo que es la dificultad respiratoria,
que puede ser moderada, leve o severa. Doctor, perdón, ¿esto de pronto de la dificultad respiratoria puede influir de pronto en una enfermedad base, como por decir el asma? ¿La dificultad se puede agravar por enfermedades ya base o el resfriado que le da a cada persona lo puede afectar, en este caso, de forma igual? No, una de las enfermedades que pueden agudizar el asma o hacer que se presente es el resfriado común, es una bronquitis. Entonces, el paciente empieza con un síndrome respiratorio leve, como es un resfriado común, y si es asmático, entonces se le dispara el asma. Ese es más o menos en cuanto a la pregunta que me hace. Doctor, ¿estas enfermedades de pronto se pueden prevenir o digamos que son hereditarias? ¿Cómo funciona el tema de enfermedades respiratorias? Bueno, antes usted me ha preguntado, que se nos quedó en el tintero, es cuándo consultar al médico. Sí, sí, señor. Bueno, generalmente las personas le da una enfermedad respiratoria y como todo empieza leve. Entonces la persona empieza a tomar analgésicos, agüitas, limón, limonadas y todas las cosas. Pero entonces se debe consultar al médico cuando en primer lugar se ve una interferencia del flujo respiratorio, o sea, la persona comienza a asfixiarse y así se acompaña de fiebre, escalofrío, dolor de garganta. Eso ya hace que, por ejemplo, los niños dejan de comer porque les duele la garganta y tienen una infección respiratoria. Entonces, en ese punto es donde se debe llevar donde el médico. La otra que me decía era, ¿cuál era? Si se puede de pronto prevenir esas enfermedades. Bueno, las enfermedades respiratorias se pueden prevenir. En primer lugar, aquí estamos previniendo una enfermedad respiratoria porque estamos utilizando el tapaboca, ¿no? Otra manera de prevención, por ejemplo, son las vacunas, ¿no? Tenemos las vacunas para la influenza. Ya evitar los cambios bruscos de temperatura. Que es lo que también hoy estamos viviendo. Que también viviendo. estamos expuestos. También para prevenir el lavado de manos es importante, porque la gente antes no creía que si se lavaba las manos no le daba un resfrío, no le daba una influenza, e incluso una enfermedad más grave, pulmonar. Entonces, el lavarse las manos, que otra cosa así de importancia, evitar estar con enfermos respiratorios, ¿no? Que muchas veces la transmisión es por eso. En el caso de COVID, la gente se va y se junta con uno de COVID, se le pega. Evitar las aglomeraciones, que es otra cosa importante. Evitar los abrazos, besos. Antes se podía, ahora ya no se puede. Hacer ejercicios respiratorios, es muy importante y pasa por encima, y todos los médicos aconsejamos hacer, pues levantarse uno y hacer inspiraciones profundas y expiraciones profundas. Eso ejercita el pulmón, lo va como oxigenando más, y eso hace que si hay alguna partícula que pueda desencadenar enfermedad, la elimine de una manera, ya empieza a mejorar. Usando tapabocas, ya hablamos de las vacunas. Evitar también los ambientes contaminados, ¿no? Esto ya es más que todo, por ejemplo, hay gente que entra a donde se está trabajando, están recogiendo en esta zona, recogiendo café. Entonces hay un material particulado de cascarilla que puede afectar a la persona. Ya, por ejemplo, a nivel de las minas, por ejemplo, los mineros en Santa Rita entran en los ambientes que están contaminados, también se afectan. Entonces, una manera de prevención es evitar todas estas situaciones. Acciones de las que de pronto no somos muy conscientes de que deberíamos volver hábitos, como por ejemplo los ejercicios para ir como también ejercitando los pulmones y las vías respiratorias. Doctor, antes de continuar hablando en signos vitales de enfermedades respiratorias, vamos a una pequeña tanda institucional y ya regresamos. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes a UPAN TV. En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos esos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. Televidentes, gracias por continuar en Signos Vitales. Estamos hablando hoy de enfermedades respiratorias. Doctor, antes de la pausa usted mencionó algo que tiene que ver de pronto como con esas enfermedades en las que
trabajos mejor en los que las personas se exponen a sustancias que de pronto pueden ser nocivas para la salud, que incluso pueden generarle complicaciones. Esto se ha llamado enfermedades laborales respiratorias, doctor. ¿Esto Sí. cómo Bueno, lo explicamos? hay unas ya como más profesionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la asbestosis. En las fábricas de asbesto, que son las que se hacen los tubos esos y las tejas de Eternit, esos son de asbesto. Entonces, en ese entonces, en las fábricas, y no solamente en las fábricas, sino en las zonas aledañas a esas fábricas, el asbesto bota como una especie de lanita. Esa lanita se fija a los pulmones y produce lo que llamamos nosotros asbestosis, ¿no? Bloquea el pulmón en un momento dado porque hace que se cierren los alvéolos y los bronquiolos y se crea una enfermedad que se llama asbestosis. En esos casos, por ejemplo, doctor, esas barreras de protección que podemos generar sería como tapabocas y filtros en esas fábricas. En este momento ya está prohibido la asbestosis aquí la fábrica de asbesto aquí en Colombia. La otra tenemos la silicosis. La silicosis también es un producto, es una enfermedad de mineros, donde se saca el sílice, el cuarzo, el talco. Entonces estos mineros, si no se tapan la boca, si no utilizan protectores y filtros, con toda seguridad van a terminar sufriendo de silicosis. Otra es la vicinosis. La vicinosis se da en los trabajadores de algodón, de cáñamo y de lino. El algodón pues lo recogen y también lo meten en un sitio cerrado y comienzan como a limpiarlo y todo. Esas fibras de algodón van penetrando al pulmón y van alterando su funcionamiento. Eso se llama la vicinosis. Más cercano acá tenemos la neumoconiosis, que es el alquitrán. Por ejemplo, allí en Amagá y en el Cerrejón más lejos, los que respiran, los mineros de carbón, e incluso por donde pasa el tren va regando un polvillo. Entonces los que viven pasa el tren que carga grandes cantidades de carbón. Entonces estos pacientes, estas personas que viven a los lados van a sufrir con el tiempo. No es tampoco que en 2 días ya se enfermó, sino que llevan 10, 20 años en esa cosa. Pero también es una enfermedad silenciosa. Claro, es una enfermedad silenciosa. Entonces se presenta la neumoconiosis. También la gente los que viven en laboratorios de químicos, entonces respiran gases irritantes y se presenta eso. Lo mismo, por ejemplo, en las floristerías. Hay gente que es alérgica, entonces si usted tiene una floristería y es alérgica al polen, pues prácticamente no puede ir. Otra cosa que hemos visto es, por ejemplo, en los que manejan animales. Hay gente que es alérgica a los pelos de los perros, gatos, caballos. Entonces, y tienen un lugar donde tienen estos animales, o estudia veterinaria. Entonces es un problema para este profesional manejar estos animales, porque generalmente al ponerse en contacto con el pelo de estos animales, desencadena, entonces es una enfermedad profesional. No, y así no haya contacto directo con el animal, pues los animales botan a veces pelitos que se quedan en el aire o se pueden ir pegando como ellos van botando, áreas de la piel. Sí, eso, y se prende. Mucha gente con solo coger un gato, ahí mismo se le desencadena la alergia. Entonces, si usted es una profesional y maneja eso, ya se toma como una enfermedad profesional. ¿Ya terminamos entonces ahí o de pronto falta yo creo alguna que otra no. enfermedad laboral respiratoria? Más que todo, bueno, otra que tenemos que se ocurre acá son los fumigadores. Eso ¿no? se ve mucho. Los que fumigan café, también ellos, muchos que se profesionalizan en eso, entonces no cogen, sino que fumigan y fumigan y fumigan. Afortunadamente eso es secuencial, pero entonces nos llegan pacientes con problemas respiratorios que se podría tomar como una enfermedad laboral por estar fumigando. ¿Cómo debe ser ahí, doctor, la protección? La protección, porque ahí no solamente se presenta una afección respiratoria, sino un envenenamiento. Entonces, lo ideal es que ellos tengan su sombrero, su capucha, su tapabocas, la ropa que se ponen deben llegar, eliminarla, o sea, lavarla, y ellos bañarse y cambiarse de ropa para poder seguir el resto del día.
porque si no corren el riesgo de presentar una intoxicación. Muy importante tener en cuenta esos aspectos que pasan desapercibidos, que de pronto hacen parte también como de nuestro entorno y que no sabemos cuál es esa barrera o ese equipo de protección personal que también debemos tener como con ciertos tipos de actividades. Doctora, a mí ahorita me quedó una duda cuando estábamos hablando en general de las enfermedades respiratorias y es, ¿las enfermedades respiratorias son 100% hereditarias o pueden deberse de pronto a otros factores algunas veces? Bueno, generalmente las enfermedades respiratorias tienen un componente hereditario. Y vemos, por ejemplo, en el asma, por ejemplo, si el papá sufre de asma y la mamá sufre de asma, tenemos que un 75% del hijo tiene riesgo de que le dé asma. Y el otro 30%, ¿por qué no? Porque posiblemente el otro 30%, el hijo se va a cuidar, o sea, sigue con los consumos de los papás de cuidarse de las exposiciones a determinadas sustancias, entonces no le da. Pero si se expone, que le da, le da. Otro de las enfermedades hereditarias que se ve es la fibrosis quística, que es menos frecuente. Tenemos la enfermedad intersticial y el EPOC también tiene su componente hereditario. Eso es como lo más grande, lo más... Doctor, usted mencionó el EPOC. De pronto, pues yo, por ejemplo, tenía entendido que el EPOC es como un desencadenante de lo que es el cáncer de pulmón o de pronto, pues como algunos efectos del tabaquismo. Entremos entonces ahí a hablar un poco sobre el EPOC. ¿Qué es entonces el EPOC y cómo finalmente le puede afectar el organismo de la persona que padece esta enfermedad? Bueno, se dice que el EPOC es una enfermedad que afecta las vías respiratorias produciendo una vasoconstricción, produciendo una irritación y produciendo un exceso de moco. Al presentarse estas tres situaciones, la persona va a comenzar a tener trastornos respiratorios, obviamente. El EPOC es una enfermedad crónica, crónica e inflamatoria, y no se presenta de un día para otro, sino que se da con el correr del tiempo. Entonces, el EPOC, lo que más se ve es la gente fumadora. Se dice que un 75% de los fumadores que son consecuencia del EPOC. Entonces, también dicen que el EPOC es un acúmulo de enfermedades respiratorias, más concretamente de bronquitis crónica y de enfisema. ¿Esta enfermedad, doctor, se presenta más que todo como en personas ya adultas? Generalmente se presenta en personas adultas mayores de 40 años, se hace el diagnóstico, pero hay una deficiencia que ya es hereditaria, genética, que es una deficiencia de la alfa-1 triptinasa, que se presenta en el pulmón. Si no se da, si la persona carece de esa, entonces el EPOC le puede dar más joven, o sea, en personas jóvenes que uno encuentra con EPOC, con toda seguridad va a encontrar que tiene esa deficiencia de la 1-alfa-triptinasa. De resto ya es en personas adultas mayores que llevan fumando mucho tiempo o que llevan llevan cocinando 40 años al carbón de leña, que esos son como los factores más grandes del EPOC. Listo, bueno doctor, en este momento vamos a ir a una de nuestras secciones que es consulta rápida. Aquí los televidentes envían sus preguntas frente al tema del día de hoy. En este momento tenemos entonces 2 preguntas. Vamos a ir con la primera pregunta aquí en consulta rápida. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es ¿cómo podemos prevenir o controlar el asma en estos momentos de pandemia y cambios climáticos? Bueno, en cuanto a la pregunta, tenemos que para prevenir las crisis asmatiformes, para prevenir que se nos acreciente más la sintomatología, es importante que sepan estos datos. En primer lugar, en la casa se debe limpiar, aspirar mejor, si se puede aspirar, limpiar con un trapo mojado todas las superficies. En segundo lugar, lavar semanalmente los tendidos, cambiar las fundas de las almohadas, no deben haber alfombras, no deben haber cortinas, o las cortinas que sean de plástico,
que sea más fácil de limpiar. Es un foco como para que se acumule ahí el polvo y... Para que, para que se vea el polvo, porque una cortina no se ve. También los peluches deben quitarse del todo, no pueden existir peluches. Las mascotas generalmente, pues si se tienen mascotas, que no entren al dormitorio, y evitar el humo del cigarrillo, evitar la quema de leña, si viven en una casa donde están cocinando con leña, evitar eso. Con esas medidas preventivas, la persona va a evitar que se le presente la crisis asmatiforme. Listo, doctor. Vamos con otra pregunta que está relacionada con el tema del asma y es la rinitis. Ya está la última preguntita, está relacionada, pero por supuesto vamos a conocerla y vamos a resolverla aquí en Signos Vitales en Consulta Rápida. Mi consulta del día de hoy es que hace mucho tiempo vengo presentando como congestión nasal, me pica mucho la nariz, estornudo mínimo unas 4 o 5 veces en la mañana cuando me levanto, o con algún cambio de clima o perfume. No sé si sea rinitis, entonces me gustaría como que me ayudara con esa pregunta. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos hace el televidente con respecto a la rinitis, en primer lugar, pues tenemos que evitar el contacto con el polen, con el polvo casero, y si hay una identificación, si el paciente identifica el elemento que le está desencadenando la afección, tratar de evitarlo. Hombre, si es alérgico al polen, pues si es alérgico a los caballos, pues no monte a caballo. Si es alérgico a los gatos, pues trate de evitarlos a todo tiempo. Y también hacer ejercicio respiratorio es muy importante, evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Por ejemplo, si la persona está durmiendo y se levanta y ahí mismo sin camisa se sale al balcón, entonces ese cambio puede desencadenar la rinitis. Otra cosa, para evitar esto, uno tiene que como adaptar el organismo. Entonces puede levantarse y quedarse en ese ambiente, digamos, tibio, para que se vaya organizando el tracto, la nariz, la mucosa nasal. O también ya en el baño, que sea un baño caliente, tibio, donde se fluidifiquen todas las mucosas y no le va a dar la rinitis. Hemos contestado entonces las preguntas en esta sección de Consulta Rápida. Vamos a ir a la última tanda institucional y ya volvemos para continuar hablando de enfermedades respiratorias. Continuamos en Signos Vitales. Hoy hemos estado hablando de enfermedades respiratorias de la mano del doctor Pedro Alonso Jaimes Lasprilla. Doctor, ya pues se nos está acabando el tiempo, pero pues es muy importante hablar en esta última parte, por ejemplo, del pronóstico de vida, porque pues si bien las enfermedades crónicas tienen como un pronóstico de vida, no sé si de pronto las enfermedades respiratorias pues también tengan un pronóstico de vida para los pacientes según el tipo de enfermedad. Bueno, la más importante la que es más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, Sí, señor. en las cuales, dependiendo del diagnóstico, el promedio de vida es más o menos de 10 a 20 años. Pero lo que debemos tener en cuenta es que entre el 40 y el 70% de los pacientes que sufren de EPOC, el promedio de vida es de 5 años, ¿no? Ya cuando está instaurada la enfermedad, está ya completando su ciclo, entonces el pronóstico es muy corto. Entonces por eso se debe tener cuidado con esta enfermedad. Y en cuanto a las otras enfermedades... Bueno, hay otras enfermedades, por ejemplo la hipertensión pulmonar, Sí, señor. que no es tampoco muy frecuente, pero se ve. Tenemos que el 35% de los pacientes también no pasa de los 5 años, una vez se ha hecho el diagnóstico, porque el descubrimiento de esta enfermedad es más bien demorado. El paciente se presenta con insuficiencia respiratoria, un dolor en el pecho,
La hipertensión pulmonar se presenta por una falla a nivel del corazón, que él bombea muy fuerte sobre las arterias pulmonares, Sí, sí. las endurece, se presenta una insuficiencia cardíaca y obviamente va a causar trastornos en el paciente de manera grave, la hipertensión pulmonar. De forma general, ¿cuáles serían esos tratamientos para las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria? Bueno, las enfermedades respiratorias en general se tratan con oxígeno, con broncodilatadores, generalmente son inhalados, también esteroides, y lo más importante, más que los medicamentos, estas enfermedades respiratorias se tratan ya en forma, el paciente debe tener una buena ventilación. Si el paciente un paciente con una enfermedad respiratoria vive en una casa aireada, que está libre de polvo, libre de polen, hace ejercicios respiratorios, se mantiene en su peso, entonces no fuma, evita ponerse en contacto con enfermos respiratorios, el paciente con la enfermedad respiratoria se va a mantener más o menos bien y va a tener una buena calidad de vida. Importantes esos hábitos de vida que ahorita vamos a ahondar un poquito sobre ellos, pero antes vamos a conocer la palabra del día de hoy. Es como un glosario médico que aquí tenemos para hablar de una palabra que tenga que ver con el tema del día. Vamos entonces a conocer la palabra para hoy en Cultura Médica. Neumonía. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema, fiebre y dificultad para respirar. Diversos microorganismos pueden provocar neumonía y esta puede llegar a ser potencialmente mortal. Bueno, doctor, antes de conocer esta palabra hablábamos también como de esos pequeños hábitos de vida que pueden ser saludables para los pacientes. Ahondemos aquí un poquitico más y pues expliquemos cuáles son precisamente esos estilos de vida que el paciente con enfermedades respiratorias o con tendencia a alguna enfermedad respiratoria pues debe empezar a implementar en su día a día y volverlo un hábito. Bueno, en cuanto al estilo de vida, lo primero es no fumar. En segundo lugar, tener una buena nutrición. En tercer lugar, hacer ejercicio. Muchas veces la gente que sufre de asma cree que no puede hacer ejercicio porque en ocasiones el asma se desencadena haciendo ejercicio. Es más, muchos famosos en el deporte generalmente eran asmáticos. Por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, Mark Spick, un campeón mundial olímpico, ganó siete medallas de oro estadounidense. Él era asmático y lo que le recomendaron fue nadar. Entonces, de hecho es un deporte que los médicos recomiendan mucho para tratar el asma. Se recomienda mucho porque en primer lugar la posición del cuerpo facilita la respiración, en segundo lugar el ambiente está fluidificado con humedad, entonces el paciente se favorece mucho el hecho de nadar. Otra de las importantes en el estilo de vida de un enfermo respiratorio, vacunarse. Ya antes le saca el kit de la vacunación, debe vacunarse, debe ponerse la inyección, la vacuna contra la gripa, contra la influenza, todos los años. Ahora debe vacunarse contra el COVID. Mucha gente dice, no doctor, porque yo sufro la presión, que yo sufro del corazón, que yo sufro de esta enfermedad, ¿será que me puedo vacunar? Debe vacunarse. Es más, los que tengan enfermedades sobreagregadas deben vacunarse con más frecuencia. Me he hecho a la fija, deben vacunarse. Otra cosa importante que no se tenía en cuenta, nosotros sabíamos, pero muy poco recomendaba, era lavarse las manos. La gente tiene que lavarse las manos, evitar el estrés, evitar la depresión. Esas son como cosas fundamentales en cuanto al estilo de vida. Bueno, doctor, ya se nos está acabando el tiempo, pero de forma breve, que yo siento que es una pregunta muy importante que tienen los televidentes, y es, algunas personas han escuchado que los asmáticos y enfermedades, algunos pacientes con enfermedades respiratorias deben restringir o prácticamente eliminar de su dieta algunos elementos o bebidas. ¿Esto es cierto y cuáles serían de pronto
esos alimentos que no es bueno consumir cuando tenemos algún tipo de enfermedad respiratoria? Bueno, hay varios, por ejemplo, cuando la persona sufre de asma y de rinitis, pues no se aconsejan los fritos, no se aconsejan los embutidos, los quesos curados, el pescado crudo. También en cuanto a las bebidas carbonatadas, o sea, las gaseosas, y de por sí ellas presionan, se llena el abdomen de gas y presionan el diafragma, entonces esto va a dificultar más la respiración. En cuanto a las verduras, tenemos las crucíferas, por ejemplo, el repollo, el brócoli, los rábanos, todos esos producen muchos gases, entonces lo ideal es no consumirlos porque uno bien asmático y con el abdomen bien distendido, más dificultad le da. Otra cosa, los lácteos, la caseína, que es una de las proteínas de la leche, sí, también produce muchos gases, entonces va a comprimir el diafragma. Y comer bajito de sal. Listo, súper bien, es doctor. como lo más importante. Ahí leímos entonces recomendaciones a los pacientes que puedan sufrir esa enfermedad o pues que también de pronto nos pueden servir para el día a día, alimentos que de pronto no podemos consumir mucho. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero pues muchísimas gracias por ese tiempo tan valioso en Signos Vitales. Bueno, muchas gracias a todos y pongan en práctica todo lo que se le ha hecho acá, que es importante, sobre todo a los enfermos respiratorios, para que tengan una mejor calidad de vida. Bueno, televidentes, así llegamos al final de esta emisión. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles con otro tema relacionado a la prevención y promoción de la salud en Signos Vitales, el miércoles a las 7:35 de la noche. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.